y que el Espíritu de Dios le dé la fortaleza para usted poder vencer y para poder seguir hacia adelante. Hoy vengo un poquito directo. ¿Habrá venido Jesús para abolir la ley? ¿O habrá... Aquí estamos de vuelta. ¿Habrá venido Jesús para abolir la ley, para quitarla del medio? ¿O vino era a cumplir la ley? Este es uno de las preguntas que se hacen muchas personas y los teólogos han debatido mucho esto. Ya hay unas conclusiones, pero hay personas todavía que creen que el Antiguo Testamento ya se cumplió y no hay necesidad de poder estar hablando acerca del Antiguo Testamento. Inclusive, yo he hablado con pastores y he hablado con iglesias de que ellos no leen para nada el Antiguo Testamento y dicen no hay ningún tipo de necesidad. Ya nosotros llevamos varias clases, estamos en teocracia, y si usted ha estado desde el principio escuchando las clases, viéndolas, si no lo ha hecho, por favor hágalo. Saque tiempo mientras vaya guiando, póngala mientras esté en la casa esperando a que le sirvan comida, que está ansioso, en vez de ponerse a jugar PlayStation, en vez de buscar a jugar Halo o jugar Call of Duty, escúchela. Porque hay unos tesoros grandísimos en el Antiguo Testamento para nosotros. Y yo quiero empezar con este verso. Y quiero que vayamos a Éxodo. Y aparentemente no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo al principio, pero tiene mucho que ver. Porque estamos hablando de teocracia, el reino de los cielos, cómo Dios opera, cómo Dios es. Y usted se va a dar cuenta que Dios, en su plan infinito del hombre y de la salvación del hombre, que el plan no tan solamente la salvación del hombre, es mucho más que esto. Es elevar a Jesús como cabeza de todo y darle poder y él derrotar a Satanás. Y no es tan solamente eso, sino que la iglesia, a través de ella, los seres celestes que no han caído, puedan ver la multiforme sabiduría de Dios. Esto lo discutimos en Efesios capítulo 3. Todo este reino de los cielos y toda esta teocracia tiene que ver con muchas cosas y sumamente importantes y se acomodan de una forma perfecta. Ahora, yo quiero que usted vea que cuando Dios le da las promesas a Moisés y Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, le da las leyes por las cuales se va a regir el pueblo. Hay una conversación entre Dios y Moisés, y voy a leer el ofrecimiento de parte de Dios a Moisés. No voy a leer el cumplimiento porque es similar. Y vamos para Éxodo capítulo 33, el verso 20. Éxodo 33, el verso 20. Porque Moisés está hablando con Dios y le está diciendo, si yo voy a hacer esto, yo necesito que tu gloria esté conmigo, que tu presencia esté conmigo. Si tú no estás conmigo, yo no quiero que tú vayas con... yo no quiero ir a ningún lugar si tú no vas conmigo. Y yo quiero que usted vaya viendo que en este reino de los cielos hay una relación muy personal de Dios con los hombres. Hay gente que dice, no, nadie puede entender a Dios, nadie puede conocer a Dios, nadie sabe cómo es Dios. Y yo digo, sí, Dios está por encima de todos nosotros, pero te has dado cuenta que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios siempre se inclina para que lo conozcan. Busca hombres para que lo conozcan, se les revela a personas para que lo conozcan. Él quiere que lo conozcan. No, Dios no quiere una relación de lejos, Dios quiere una relación de cerca. Y entonces, Moisés le está diciendo, muéstrame tu gloria. Entonces, en Éxodo capítulo 33, el verso 20, dice así. Dijo más, y este es Dios hablando con Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Yo quiero que usted agarre ese verso y usted lo marque con highlight, con bolígrafo, como usted. Antiguo Testamento, no podrá el hombre ver mi rostro y vivirá. Escuche bien.
Y dice el 21, y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué espectacular, extraordinario, que Dios le pudo haber dicho que no. Dios le pudo haber dicho no. Pero la relación que Dios tiene con nosotros es una relación personal. Y Dios dijo, no te puedo enseñar mi rostro. No es que no quiera, es que vas a morir. Y necesito que tú hagas un propósito. Yo voy a buscar la forma de que tú me puedas ver sin ver mi rostro. Mira qué lindo. Cuando yo pase, yo te voy a poner en una hendidura de la peña. Voy a poner mi mano para que tú no veas mi rostro. Pero cuando pase, la voy a quitar para que puedas ver algo de mí. Y usted va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con lo que usted acabó de decir? Si Jesucristo vino a cumplir la ley o a abrogarla. Tiene que ver todo, porque todo tiene que ver con todo. Y es que nosotros hemos hecho del reino de los cielos una idea, no tangible, no visible, una idea. Y según lo que nosotros hemos vivido, comparamos y moldeamos esa idea a lo que hemos vivido. El problema es el siguiente: cómo se vive en el cielo no se vive en la tierra. Entonces, si no se vive así, ¿cómo nosotros podemos decir el reino de los cielos es de esta forma? Y como yo había enseñado desde el principio, el Antiguo Testamento es la sombra de las cosas que han de venir. Y en el Nuevo Testamento, las cosas que vienen y ya vinieron en el Nuevo Testamento, es un cumplimiento de lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Eso no importa cómo usted lo agarre. Si usted agarra el Nuevo Testamento, lo mira y se sorprende, y cuando va al Viejo Testamento se da cuenta que habló ya Dios acerca de eso y cómo iba a ser. Eso es una antesala de lo que viene. Ahora, yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, porque, bueno, vamos a hacerlo un poco más chocante. Acompáñame a Juan 14. Porque quiero que haya un contraste para que usted vea unas realidades del reino de los cielos que quizás usted no lo había podido contrastar. Estamos en Juan 14. Y aquí en Juan 14 hay muchas cosas preciosísimas. Y dice el verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Estoy llevando para que usted pueda comparar dos sucesos que aparentemente son contradictorios hasta cierto punto, donde Moisés le pide a Dios que muestre su gloria y Dios le dice, no te puedo mostrar mi rostro porque mueres. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe sabía la historia de Moisés. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. Qué interesante que Felipe no cayó muerto y vio el rostro de Jesús. Y usted me va a decir, sí, pero no es lo mismo. Ok, vamos otra vez. Qué interesante que Jesús resucitado con cuerpo de gloria, que se le dio un nombre que sobre todo nombre, que se sentó a la diestra del Padre,
se le apareció a los apóstoles y estuvo con ellos 40 días. Y dice 1 Corintios 15, que Pablo empieza a relatar cuántas personas se le mostró y empieza con los discípulos de Maús, a la mujer que fue al sepulcro, después a las 2 mujeres, después a los 2 apóstoles, después a los 10 apóstoles, después a los 11, y dice, y después a más de 500 personas se le mostró Jesús. Y esto es chocante, porque yo vengo de diversos tipos de pensamientos hablando de teología, y uno de los pensamientos que predominaba en un tiempo atrás, hace muchos años atrás, era el pensamiento que acabo de leer en Éxodo 33:20. Nadie puede ver a Dios y vivir. Y es muy interesante porque las personas que creen así y escuchaban a Gigi Ávila hablar que Jesús que se había aparecido, y a otras personas que Jesús se había aparecido, todos ellos decían, no, eso no puede ser porque nadie puede ver a Dios y vivir. Pero hay algo que sucedió y la gente no le da el atributo a quien se lo merece. Y esto fue lo que sucedió. Vamos para Mateo capítulo 5, verso 17. Y este es Jesús hablando, después que habla acerca del sermón del monte, las bienaventuranzas, Jesús viene y habla este tema, muy interesante. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. O sea, yo no los vengo a cancelar. Yo no los vengo a cortar y a decir, ya no sirven. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y me quiero detener un momento ahí porque nosotros los seres humanos somos locos poniéndolo todo en blanco y negro. Diciendo, aquel tiene la razón, el otro está equivocado. Y cuando la gente se encuentra en una dificultad de decisión donde ambas partes tienen la razón y a la misma vez ambas partes están equivocados, ¿cómo se brega eso? Y usted va a decir, ¿cómo que las dos personas tienen la razón y las dos personas están equivocadas? Sí, bueno, usted nunca ha estado en un divorcio donde un matrimonio tiene hijos y los dos están pidiendo la custodia. ¿Por qué? Uno dice yo soy el padre y la otra dice yo soy la madre. ¿Tienen razón o no tienen razón? Claro que sí. Tienen todo el derecho. Entonces, viene el problema. ¿Y en dónde están equivocados? Bueno, ¿quién le puede dar la mejor vida a los niños? Casi siempre el juez se volca a favor de la mujer. Y la mujer termina con los hijos y termina recibiendo una pensión del hombre, etcétera, etcétera. Y el hombre tiene que garantizar casa, carro, tiene que garantizar un montón de cosas. Y normalmente la gente dice, no, ellos están mejor con mamá, porque socialmente hablando, y lo voy a decir porque conozco un montón de hombres que han pasado por esto y me han contado y me dicen, esto está brutal. La percepción que tiene la sociedad es que un hombre no se puede manejar solo. Es bueno trabajando, es bueno supliendo, pero hacerse caso de la casa. Hacerse cargo de los muchachos, lavar ropa, cocinar, fregar, hacer esto. Eso no son para los hombres. Y el juez se volca muchas veces por los hombres. Pero no necesariamente hay razón. Ni tampoco hay razón de que porque el hombre sea millonario vamos a dárselo a él porque él tiene dinero. Porque se puede convertir en un papá ausente porque le paga a alguien para que le atienda a los hijos y él nunca está presente. Tenemos el dilema
de que los dos tienen la razón y los dos pueden estar equivocados. Aquí la gente tiene este dilema con lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley. Yo vine a cumplirla. Ahora está la parte interesante. Yo me he sentado a hablar con muchas personas que son cristianos, que aman a Dios, que se desviven por el Señor y hacen el trabajo de Dios. Y les digo, ¿cómo Jesús cumplió la Escritura? Si usted busca otra traducción para este verso, dice, yo vine a hacerla plena. O sea, es una continuidad a perfección. No es Antiguo Testamento corta, desecha, Nuevo Testamento es lo que hay. Aquí en Puerto Rico dicen, quítate tú para ponerme yo. Jesús dice, no es eso. Es una continuidad. Y en el Antiguo Testamento Moisés escribe mucho acerca de Jesús. Todas las leyes que son dadas acerca del santuario, en lo que viene siendo el sacerdocio, lo que viene siendo los sacrificios anuales, los sacrificios de paz, los sacrificios por remisión de pecados, las ofrendas dadas, las ofrendas de primicia, las ofrendas de gratitud, las ofrendas de primogénito, las ofrendas que es el diezmo, los votos, todas estas cosas apuntan a quién es Jesús y cómo es el reino de los cielos. Y Jesús dice, yo no vine a abrogarla. ¿Por qué? Porque el plan que Dios mi Padre hizo es perfecto y tiene continuidad y se perfecciona en mí. Hablando de Jesús. Entonces viene y dice, el 18, estoy en Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya cumplido. ¿Escucha lo que Jesús está diciendo? No se va a quitar nada hasta que todo sea cumplido. O sea, cuando se acabe todo y no haya cielo ni tierra. Entonces la gente dice, ¿y qué tiene que ver esto con todo lo que tú estás diciendo? La gracia de Dios estaba escondida en la ley. La gracia de Dios estaba escondida dentro de la ley. Para aquellos que les gusta estudiar y para aquellos que les gusta profundizar en los temas bíblicos, hubo una persona en el Antiguo Testamento que utilizó la gracia y se le contó la gracia por perdón de pecado y no hizo las cosas como se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Quién fue esa persona? David. David no tan solamente se acogió a la gracia, sino que escribió acerca de cómo funciona la gracia en el Antiguo Testamento. Porque David encontró que estaba escondido dentro de la ley para beneficio del pueblo. El término gracia para muchas personas es la licencia para poder pecar. Yo digo desde ahora, la gracia no es la licencia para poder pecar. La gracia no es dada a los hombres para que usted pueda hacer lo que usted le dé la gana. Porque si no, no es reino de los cielos, es reino suyo. Y usted va a decir, ¿y cómo fue que David encontró eso? Porque en el altar del pacto, donde están los querubines, mirando hacia la tapa que está, los querubines están inclinados hacia la tapa, y en esa tapa, que está en la parte de arriba, se te quita la tapa, adentro del arca del pacto están tres cosas que son una muestra eterna de lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Están los 10 mandamientos, una muestra de el maná que descendió
en los tiempos de Moisés, en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció. Esos tres testigos están delante de Dios y delante de los hombres, gritando que Dios es real, hizo todo esto posible. Pero volvamos a la tapa. La tapa que está mirando los querubines, están así, mirándose al centro, que ahí bajaba la luz de Dios, la gloria de Dios, la chequina de Dios. Y no quiero entrar en detalle, pero eran dos luces. Cuando bajaba la chequina de Dios era una, y cuando bajaba el fuego de Dios era otra. Y muchos van a decir, pero es que, busque, te habla acerca de dos formas de iluminación. Esa tapa se llama el asiento de misericordia. ¿Qué hace la tapa que se llama el asiento de misericordia? Por encima, volvemos de nuevo, está la tapa y adentro está estas tres cosas que yo mencioné. Esa tapa está por encima. ¿Y qué está diciendo? El asiento de misericordia está por encima de la ley, por encima del llamamiento ministerial de sacerdocio y por encima del maná, del sustento que Dios le dio al hombre. David se dio cuenta de esto. Y David hizo algo que no era permitido conforme a la ley. Pero David era sombra de Cristo. ¿Qué hizo David? David agarró, cuando lo pusieron como rey, ya Saúl había muerto, David fue primero rey en una parte, y después cuando Saúl muere y pasan unas cosas, todas las tribus se unen y lo ponen a él como rey entonces de Israel completo. Entonces los enemigos de Israel habían tenido el arca del pacto y se dieron cuenta de que le estaban llegando plagas y le estaban llegando tumores y le estaban llegando un montón de cosas, y se dieron cuenta de que esa arca no podía estar en territorio de ese enemigo, no me acuerdo ahora mismo cuáles eran, y ellos cogieron y enviaron el arca, pusieron 2 vacas paridas, pusieron el arca encima de un carruaje, se quedaron con los becerros y las vacas siguieron caminando hacia Israel. ¿Por qué hicieron esto? Para ver si era verdaderamente Dios el que estaba en el asunto. Y se dieron cuenta que Dios estaba en el asunto. No hay una vaca que se vaya lejos de su becerrito y lo abandone. Cuando el arca del pacto llega a territorio de Israel, pasan varias cosas. Se dan cuenta, esa arca no es llevada a Jerusalén. Entonces, David cogió y dijo, vamos a traerla para acá. Pero cuando fueron a traerla, no siguieron la ley de Moisés de cómo se tenía que transportar. En el camino murió uno de los sacerdotes porque la tocó. Usa. Entonces, dejaron el arca ahí. El arca estaba en la casa de Obed-edom. Y Obed-edom empezó a ser bendecido grandemente por el arca. David se puso a buscar en los libros, habló con los sacerdotes, vamos a buscar, y encontraron cómo era que había que transportar el arca. Y trajeron el arca. El arca se supone que estuviera en un templo. Se supone que estuviera en el lugar santísimo, escondido, donde nadie lo pudiera ver. Pero David hizo algo bien interesante. David agarró el arca y le hizo una pequeña tienda y la dejó a vista de todas las personas. Escucha esto. Para que todos pudieran ver el arca del pacto, que significaba mucho más que meramente el arca del pacto. Como le dije, adentro estaba esas 3 cosas, pero el arca del pacto significaba la presencia de Dios en Israel. Y David agarró el arca del pacto y lo puso en como una casetita de campaña, y la gente lo podía ver.
Y usted va a decir, está bien, pero ¿y qué tiene que ver eso? Dios no lo castigó. Dios no lo castigó. Cuando se habla acerca del Mesías, se dice que Él va a restituir el tabernáculo de David. ¿Qué significa esto? David no tenía un tabernáculo como el de Moisés. David tenía el arca expuesta. Y Jesucristo cuando vino a exponer el reino de los cielos en la tierra. Todas estas cosas son el cumplimiento de la manifestación del reino de los cielos sobre la tierra. Amado hermano y amada hermana que me escucha, Jesús vino a hablar acerca del reino de los cielos una y otra vez. Cómo tú llegas, cómo tú te manifiestas, cómo el Padre se revela, cómo tú te puedes parecer al Padre. Vino a hablar de eso. Y en una de las cosas que Él dijo, y estamos en Mateo 5, capítulo 19, Mateo 5, verso 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y los saduceos, no entrarían en el reino de los cielos. Jesús se pasó corrigiendo una y otra vez a los fariseos y sus enseñanzas. Si alguien Jesús llamó hijo de su padre Satanás, fue a los escribas, a los fariseos, a los saduceos. Jesús no llamó a los romanos hijos de su padre Satanás. Jesús no llamó a los que estaban perdidos, diciéndole, ustedes son hijos de Satanás. No, Él llamó a los fariseos. ¿Por qué? Porque lo que estaba escrito, que Dios le había dado a Moisés, ellos lo movieron, le dieron un poquito de forma adicional, le añadieron un poquito a las enseñanzas para que se fuera a su favor. Y Jesús le dice a ellos, ustedes lo están haciendo porque quieren. Dios no quiso que fuera así. Y yo quiero leer con ustedes algo para que ustedes puedan verlo. Y quizás voy a ser un poco duro con lo que voy a decir. Y quizás algunas personas vayan a decir, wow, bajaste fuerte. Pero antes de hacer el comentario, yo quiero que usted escuche lo que voy a decir. Cuando el Hijo de Dios se aparezca en las nubes de los cielos, Él, y solamente Él, es el que juzga a las naciones. Por su ley, por sus estatutos y por su nombre. Cuando Él se aparezca, no va a haber concilio pentecostal que le diga lo que tiene que hacer. Ni los católicos, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ni los presbiterianos, ni los maometanos, ni los... Nadie. Porque ese es su reino. Y cuando Él venga, Él le va a exigir a la gente por lo que Él enseñó. No por lo que nosotros deducimos que Él quiere decir. Y quiero decir esto porque me he encontrado con muchos pastores que quizás por ayudar, que quizás por, no sé, dar la mano, no sé, pues le han dado forma, de la misma forma que los fariseos y los saduceos le dieron forma
a ciertas leyes de Moisés. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 10. Y voy a ser bien enfático en las palabras de Jesús, porque Él es el Salvador de nosotros. A mí no me salvó una denominación. A mí no me salvó un pastor. A mí no me salvó un concilio. A mí me salvó Jesucristo. El que derramó su sangre en la cruz del Calvario se llama Jesucristo, no una incorporación ni un ministerio. Tenemos que estar bien claros en eso. A ese es el que le servimos, a ese es el que le damos cuenta. Dice Mateo capítulo 10, el verso 4. Vamos a ver si estoy bien. Mateo 10. No es. Ay, Señor amado. Vamos a ver algo aquí. Mateo 10. Yo creo que es Marcos. Vamos para Marcos. Sí, Marcos capítulo 10, verso 4. Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y de repudiarla. Hablando acerca del divorcio y hablando de que en el Antiguo Testamento, como la mujer se casaba y el hombre no la veía, solamente le veía los ojitos así, hubieron muchas protestas acerca de los hombres, porque a veces si le daban una esposa y la esposa tenía una deformidad en la columna vertebral, no se veía porque usaban cotana, o le faltaban dedos, o le faltaba algo, o tenía una protuberancia que no tenía que tenerla, Moisés le dio una carta de divorcio para poder devolvérsela al padre, porque la mujer estaba, en inglés le llaman damage, la mujer no estaba saludable completamente, y entonces Moisés hace lo que se llama una carta de repudio, donde el hombre puede decir: yo no quiero casarme con ella, yo no quiero seguir con ella, la repudio. Entonces, ante la ley de Moisés, él se podía volver a casar, porque como la repudió, ya no estaba casado con ella, se podía casar con otra. Entonces aquí Jesús está tocando el tema con ellos, y ellos le dicen así: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice: en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué va a decir? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que tú estás enseñando? Tiene que ver que el reino de los cielos tiene leyes, tiene reglas. Y en el Antiguo Testamento, cuando usted ve las diferentes, en Éxodo 20, los 10 mandamientos, y después para adelante las leyes de Moisés, y más adelante ciertas leyes dadas por los profetas, usted se va a dar cuenta que para Dios poder guiar al pueblo a que hicieran su voluntad y conocieran sus estatutos, le tenía que dar leyes, porque el reino de los cielos es legal. Es un reino donde el que se sienta en el trono es rey, es Dios, es juez, y brega con legalidades. Aquí vamos. Jesús está diciendo: tú no puedes repudiar a tu mujer. La puedes repudiar. Si la repudias y te casas, eres adúltero. Vuelvo y digo: el que me va a salvar a mí, que viene a buscar a su pueblo, es Jesucristo, no es ningún pastor.
Y lo recalco por lo que voy a decir. Yo soy divorciado porque no quiero. Yo tuve abandono de mi esposa. Mi esposa se fue. Me dijo, no voy más, se fue. Y dijo, no quiero estar contigo, me voy. Me pidió y me dijo, me quiero divorciar. Y ella pensó que yo le iba a pelear. Y yo le dije, si quieres el divorcio lo tienes. Un papel. Y la gente que me conocen me dijeron, ¿y qué tú vas a hacer? Y yo le dije lo que dijo Jesús. Yo no me puedo casar. Porque yo vivo bajo la ley de Jesús. No bajo la ley de las enseñanzas. Porque tengo pastores que se me acercaron y me dijeron, no te preocupes, la gracia te cubre. Te casamos. Yo miré a los pastores y le dije, tú no conoces la gracia. Tú piensas que la gracia es manipulable. Tú no conoces a Dios. Tú no conoces sus estatutos y tú no conoces quién es Él. Uno de los pastores, muchos años, me dijo, no hay problema. Yo he casado a un montón de gente, yo he casado a pastores, y los he vuelto a casar y con eso no hay problema. Y yo le dije a ese pastor, mucho mayor que yo, le dije, pastor, ¿y usted no se ha dado cuenta de algo? Que todas esas personas que se casaron y no fue por causa de adulterio, ni fue por causa de muerte, la unción que tenía se le fue. Y ese pastor, que tiene más de 50 años de pastoreando, me abrió los ojos y me dijo, yo no me había dado cuenta de eso. Y yo le dije, pastor, podrán firmar los concilios de que no hay problema con esto. Podrán reunirse 30, 40, 50 mil pastores y me podrán dar el ok. El que me salvó se llama Jesucristo. Yo vivo bajo su ley. No a la ley de los hombres. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes, Moisés tuvo que cambiar lo que en el principio representaba al reino de los cielos, lo tuvo que cambiar porque el corazón de ustedes es duro y ustedes no se doblegan a Dios. Y hay gente que dice, pero eso no es problema porque yo conozco a fulano, sultano, y sí. Pablo escribe y dice, grande es el misterio de Dios, el misterio del matrimonio. Y dice, y esto yo no lo digo por los hombres, sino por Jesús y la iglesia. El matrimonio cuando fue hecho, que Dios crea a Adán y crea a Eva, y a Eva la saca de la costilla de Adán, los hizo a ellos dos porque ellos eran una sombra de Jesús y la iglesia. Hay muchos teólogos que dicen que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y le entierran la lanza por el costado y bota agua y sangre, ahí es que nace la iglesia, así como nació Eva de Adán. Y si se oye un poco más profundo, la razón por la que sale agua y sangre es por un ataque al corazón masivo. Y si me voy más profundo, la cruz no estaba hecha para que Él muriera tan rápido. Jesús mismo puso su vida, Él mismo se la quitó para que naciera la iglesia. Por lo tanto, el matrimonio no es un mero invento para que la gente viva juntos y se reproduzcan. El matrimonio fue dado a los hombres por causa de las bodas del Cordero, de la boda del Cordero que va a haber en el cielo,
cuando Jesús se case con la iglesia. El matrimonio define y enseña la dedicación de Jesús hacia la iglesia. Como Pablo dice a los hombres, que amen a su esposa como Jesús amó a la iglesia y la amó a muerte de cruz. Cuando yo hablé con el pastor, este pastor que lleva muchos años, él me dijo: Elías, yo no sabía eso. Yo lo miré y le dije: ¿cómo usted, de tanta edad y de tanta experiencia, no lo vio? Me dijo: porque estábamos pendientes de otras cosas. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús una y otra vez empieza a hablar acerca de: ustedes dicen esto y Moisés escribió algo diferente. Y dice: porque Moisés escribió acerca de mí. Y Jesús vino una y otra vez a establecer el reino de los cielos. Y cuando usted mira, todas las enseñanzas de Jesús van acorde a lo que se estableció como ley en el Antiguo Testamento, pero me llevan a una gloria mayor. Jesús dijo: ustedes escucharon de que si tú te enredas con la mujer de tu prójimo, adulteraste. Jesucristo es rey, acuérdese de esto. Y Jesús dice: mas yo digo, eso es ley, el hombre que mira a una mujer y la desea, ya adulteró en su corazón. También tocó el tema de que aquel que mata a su hermano, pero si usted en su mente desea matar a una persona, ya lo mató. Para todos aquellos cristianos que dicen la gracia es más fácil, porque lo presentan de esa manera, no, la gracia no es más fácil. La gracia conlleva una entrega mayor. Porque en la ley de Moisés, si usted lo hacía, pecaba. En la ley de Jesús, si lo sube a su corazón, ya pecó. Me he encontrado con mucha gente que dice: no, es que, escuché, no, es que en Cristo no hay ley. Lo que hay es gracia. ¿Sí? ¿Y cuáles son los estatutos y la guianza que nosotros tenemos? Yo conozco gente que me ha dicho: no, lo que tú sientas en tu corazón. Pablo dice: ya yo no estoy bajo la ley de los hombres, sino bajo la ley de Cristo. Jesús dijo: el que quiere seguir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay hombre que le sea fiel a Dios que no se haya negado él mismo, le haya entregado a Dios sus sueños, sus anhelos, sus talentos, su fuerza, su dinero, sus posesiones a Dios. Estamos hablando de teocracia. Y lo agarré desde Éxodo capítulo 33. Porque si usted ve, Dios en Éxodo le da las leyes y después se le muestra a Moisés. Jesucristo, cuando viene, empieza a enseñar y da sus leyes. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la puerta. El que no entra a través de mí no es salvo. Solamente a través de mí tiene salvación. Y estas son implicaciones que ya yo las expliqué. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Leyes de Dios. Tú no puedes llegar a Dios si no es a través de Jesús. Tú no puedes llegar a Jesús diciéndole: yo hago lo que yo quiero.
En el Antiguo Testamento, todas las personas que trabajaban en el santuario eran dedicadas a Dios, santificadas a Dios. En el Nuevo Testamento, todos los que siguen a Jesús son nacidos de nuevo y bautizados con el Espíritu Santo y santificados. Todos. Antiguo Testamento eran santificados los levitas nada más, porque se dedicaban al sacerdocio. En el Nuevo Testamento todos son dedicados y todos son hijos de Dios. Y esto va una secuencia de crecimiento. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque así como se le dieron los mandamientos a Moisés y después Dios le muestra su gloria, así Jesús le dio sus mandamientos a sus discípulos y le mostró su gloria cuando resucita. Y al día 40 le dice, me tengo que ir, pero yo me voy y el Padre enviará el otro Consolador que se llama el Espíritu Santo. Esperen por él hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lo que pasa en la iglesia primitiva no había pasado nunca antes en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de todo y lo lleva a un grado mayor. Reino de los cielos. Mi hermana y hermano que me estás viendo y me escuchas, tú estás destinado no para simplemente vivir y congregarte y poder alabar a Dios. Tú estás destinado a representar, a moverte en el reino de Dios. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender, porque no es tan solo orar, ayunar y leer la Biblia. Ya sé que hay mucha gente que va a decir, voy a agarrar ese cantito que tú dijiste y te vamos a pelar. No, escuche esto. Escuche esto. Si yo oro, yo me comunico con el Padre y en el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lo primero que dices, venga tu reino. Lo segundo, especifica cómo. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pero el que ora, el Padre nuestro le está pidiendo, revélame lo que yo lo quiero hacer. La oración desata el que el reino de los cielos se mueva aquí en la tierra. Y la oración desata lo que Jesús le habla a Nicodemo. Es necesario que tú seas bautizado en agua y en espíritu para entrar en el reino de Dios. Israel, cuando estaba en el desierto, lo más que podía entrar era a los atrios del santuario, que fue una copia del celestial. Cuando Jesús abre camino vivo al Padre, nosotros entramos a la presencia de Dios delante del trono. Ya no es un lugar carnal, ahora es un lugar espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la mujer del pozo del agua, el Padre busca adoradores, creadores en espíritu y en verdad, y ya no se va a adorar a Dios en este monte ni en Jerusalén? Nada más la oración te lleva a ti a entrar en el reino de los cielos. El Espíritu Santo te revela el corazón del Padre. Tú eres investido con poder para que esos dones y esos llamamientos sean para el crecimiento de la iglesia, y tú manifiestas el reino de Dios sobre la tierra. Eso no es tan solamente orar, ayunar. Yo conozco pastores que dicen, no es necesario ayunar. Y dicen, no hay que ayunar. Búsquese a Isaías para qué es el ayuno. Y yo le he dicho a muchos pastores, si tú tienes gente presa, gente que está en cadenas espirituales, tienen que ayunar. Oración, ayuno y lectura de la Biblia. ¿Hay algo más? Sí.
mucho más. La palabra de Dios tiene una connotación tan preciosa. Si usted lee Juan 17, cuando Jesús le está orando al Padre, le dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Escucha esto. Antiguo Testamento: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es una espada de dos filos, tan potente y tan veraz, que puesta en la boca de un hombre y una mujer de Dios puede conquistar naciones. La oración, el ayuno y la lectura de la palabra no es dada para que se quede ahí. Es dada para la manifestación del reino de los cielos en todos los ámbitos. Desde los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todo sea movido. Y hay cosas que nosotros como iglesia tenemos que empezar a ver, porque no las habíamos visto antes. A la iglesia se le entregó poder, pero la iglesia no sabe qué hacer con ese poder. Y como no sabe qué hacer con ese poder, empieza a utilizar ese poder para beneficio propio, para posicionarse y para crear ventaja. Jesús le dijo a los discípulos: ustedes han escuchado que en los reinos se posicionan personas para que les sirvan a ellos. Un rey pone, por decir algo, ¿verdad?, pone un primer ministro, pone duques, pone duquesas, pone señores de territorio, y esa gente le tiene que servir a los duques, le tiene que servir. Jesús dijo: en mi reino no es así. En mi reino ustedes van a servir. Y ejemplo les he dado porque les he limpiado los pies. Y yo, siendo el Señor, les limpio los pies. Ustedes tienen que limpiar los pies. Yo estoy fascinado porque en el tiempo en que nosotros, en los últimos 20 años, la iglesia, sin querer, no toda, porque en la iglesia pentecostal mantiene una ética y una forma de ser espectacular, y vela mucho el que las cosas se hagan conforme a la palabra. Inclusive la iglesia adventista vela mucho de que las cosas se hagan conforme a la palabra. Pero hay muchas personas que han querido actualizar, modernizar el evangelio de Cristo. Esto es un problema. ¿Por qué? Porque cuando usted dice: si yo tengo que modernizar el evangelio de Cristo porque está ya como que obsoleto, está diciendo que el reino de los cielos no funciona. Y que el reino de los cielos ya no es para usted porque está obsoleto. Vamos a hacer unos cambios y vamos a mejorar todo esto. El problema de esto es el siguiente, que Jesús dijo, y aún Juan lo escribe en Apocalipsis, dice: si alguien trae otro evangelio que no es este, el tal sea anatema. Si alguien predica un evangelio que no es este, sea anatema. Pablo toca el tema y dice: estas personas que están predicando otro evangelio, ni lo recibas en tu casa, ni comas con ellos. Elías, estás hablando temas que la iglesia ya no se está tocando porque asusta a la gente y echa a la gente fuera. No, escucha. En el reino de los cielos, a nosotros nos van a juzgar por lo que dice Mateo 25 acerca de las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me alojaste, porque estuve enfermo y me visitaste. Y los que están a la derecha le dirán: ¿cuándo nosotros te vimos así? Y Jesús le dice: por cuanto le hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. A mí
me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Si usted busca las 4 características, en ninguna de las 4 tú necesitas dinero para hacerlas. Tú no necesitas ser rico para darle un poco de pan a alguien. Tú no necesitas tener dinero para darle agua a alguien. Tú no necesitas dinero para alojar a una persona. Tú no necesitas dinero para visitar a alguien. Sin embargo, Jesús en un momento dado dijo, y en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros y proezas. Y Jesús le dirá, esto está escrito así, y yo le diré, apartado de mí, obradores de maldad. Iglesia, no te preocupes por cuántos dones tienes, cuántos milagros estás haciendo. Preocúpate por servir. Si tú estás preocupado por cuántos likes te dan, y los que han seguido este ministerio por varios años se han dado cuenta que yo no estoy buscando likes, ni que me envíes una estrellita. Si tú estás pensando en llenar la iglesia, y esto estoy hablando con pastores, en llenar la iglesia para que la gente vea cuán tremendo tú eres, fracasaste. Porque en Jesús es el servicio, no es la vanagloria la que garantiza tu salvación. Y dije que iba a hablar un poco fuerte, pero cuando somos prepotentes, cuando queremos que nuestro nombre suene, y cuando queremos que la gente se entere de nosotros, y me voy a ir más fuerte todavía, cuando, pastor, tú tienes gente que ya están preparadas para trabajar y no los pones a trabajar, están metidos en problemas con el cielo. Cuando tienes gente capacitada y que los puedes enviar y no los envías, tú estás metido en problemas con el cielo. Ah, pero es que allá ellos. Yo conozco iglesias que se han dividido porque el pastor no escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo, fulano ya está crecido, envíalo a trabajar. Y el pastor, tengo pastores que han hablado conmigo, no, él no está preparado. Dios te dice que sí y tú le dices a Dios que no. No voy a mencionar nombres, pero son muchos. Chicos, se me dividió la iglesia. ¿Por qué no lo enviaste? Es que según mi criterio, él no está preparado. Y yo le digo, pero ¿quién manda en tu vida? ¿Dios? ¿El rey? ¿O tú vives en un reino que tú estás fabricando? Y le estoy hablando fuerte porque mucha gente dice, yo no veo las promesas de Dios cumplirse. No, tú no las ves las promesas de Dios cumplirse porque tú no estás representando el reino de los cielos. Tú estás representando a ti. Elías está fuerte. Escucha esto. Me invitaron a un culto de intercesión. Y fueron todos los pastores, los pastores que fueron de Hormiguero, porque no fueron muchos. No sé si habían 5, 6, 7, no sé. Y me dijeron, habla de la humildad. Y yo le hablé acerca de la humildad. ¿Usted sabe lo que significa la humildad según la Biblia? Aquel que tiene la capacidad y la autoridad para poder enseñar y lleva al discípulo a un grado mayor del que él está. Vuelvo de nuevo. Jesús dijo, sed manso y humilde como yo soy. Y más adelante dijo, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo he hecho. Yo tengo un pastor
que Dios me tuvo. Yo estaba en una vigilia, 2016. Estoy en una vigilia y Dios me abre el plano espiritual y yo veo una pantalla bien gigante y está el pastor ahí, un evangelista que yo conozco. Y Dios me dice, lo mandé a él a abrir una iglesia. Vete y ayúdalo. Yo no sabía el número de teléfono de él, pero sabía más o menos dónde vivía y arranqué y fui para allá con un amigo mío. Y cuando llego allá, él me dice, Elías, ¿qué tú estás haciendo aquí? Estamos hablando del norte de la isla. Yo estoy en el oeste. Y yo le dije, yo te vengo a buscar. Y él me dice, yo te estaba buscando también a ti. Porque estamos en un mismo espíritu. Escucha lo que me dijo. Yo iba a abrir esta iglesia hace 2 años. Y el pastor que me pastorea a mí me decía, tú no estás listo. Tú no estás listo. Tú no estás listo. Tú no estás listo. Y yo le dije, pues Dios me vino a decir, Dios me mandó a decirte a ti que esta es la segunda vez y última vez. ¿Qué vas a hacer? Y él me dijo, me tuve que ir de la iglesia. ¿Cómo es posible que nosotros como iglesia no estamos funcionando en el reino de los cielos y estamos funcionando según nuestra lógica y nuestra mente? ¿Cómo es posible que la gente sigue proclamando a Jesucristo como su Señor, pero cuando van a dirigir, no buscan la dirección de Dios? Porque esto me lo dio Dios a mí y escucha lo que voy a decir, aunque se moleste. Yo brillo y nadie me puede opacar a mí. Y lo voy a decir porque me dieron permiso. Se están cerrando iglesias independientes a todo dar después del COVID. ¿Por qué? Porque muchas de estas iglesias tienen pastores que tienen 30 años, 35 años y casi 40 años pastoreando. Y no levantaron sucesores. No levantaron sucesores. No hicieron discipulados. Se van ellos y se cerró la iglesia. ¿Cómo estamos representando el reino de los cielos? Escuchen lo que voy a decir, esto es duro. Sí, porque yo lo estoy representando, de verdad. Desde el Antiguo Testamento todo es generacional. No muere en ti. Amigo y hermano que me estás viendo, pastor que me está viendo, esto no muere en ti. ¿Por qué estás pensando así? Hay gente que está diciendo, ¿y qué pasó con el pastor? Levantó una iglesia y la tiene en pie. Y el otro pastor que le dijo, tú no estás preparado, se tuvo que tragar la lengua. ¿Por qué? Porque este reino no es un reino de los hombres, es un reino de Dios. Y toqué el tema la otra vez y lo vuelvo y lo toco. Cuando Dios llama a Moisés que suba al monte, él subió por 40 días. Él deja encargado a Aarón. Y cuando baja, Aarón tiene un clase de fiestón con un becerro de oro y con una orgía y con un revolú. Digno de que lo descartaran por completo. Digno de que Moisés dijera, tú sabes que me busco a otro, tú no. Será mi hermano, pero tú no. Cuando Moisés sube delante de Dios, Dios le dice, a Aarón me lo vas a ungir como sumo sacerdote. ¿A quién? Al que yo lo dejé por 40 días, hizo un becerro de oro y dejó que se hicieran barbaridades. Esto es teocracia, mi hermano, esto es teocracia. Como yo lo quisiera enfatizar, esto no es democracia. Pastor que me estás escuchando, tú no pones líderes porque haces una junta y la gente dijeron, yo voto por él. Tú pones líderes porque se dobla rodilla y Dios te dice fulano.
Pero ya esa práctica se fue en muchas iglesias. Porque no es reino de los cielos. A ver lo que me parece a mí. Oye, Elías, estás hablando fuerte. Estoy hablando lo que me mandaron a hablar. Escucha esto. Cuando yo fui mentoreado, mi pastor, mi mentor Carlos Valle, mire lo que hizo conmigo. Me dijo, tengo una predicación que tengo que dar en el barrio Membrillo, en Camuy, en una iglesia. No puedo ir, porque tengo otro compromiso y no puedo estar en dos sitios a la misma vez. Y yo le dije, ¿y por qué me estás diciendo eso? Y me dijo, no, porque ya yo hablé con la pastora de que tú vas a ir. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, tú vas a ir. Y yo le dije, yo no estoy listo. 19 años. Me mandó a una iglesia a predicar porque la pastora no podía estar en la iglesia y le pidió a él, que era obispo de un concilio, que ella confía en él para que predicara. Y él le dijo, te voy a enviar uno de mis muchachos que yo confío en él. Escuchen esto. Yo le dije a él, ¿estás loco? Yo no voy. Y él me dijo, ¿cómo? Digo, no. Me dijo, Dios me dijo que tú estabas listo. Y si Dios me dice que tú estás listo, tú vas para allá. A la edad de 20 años, se abrieron las puertas para las misiones y me dijo, te vas conmigo. Yo le dije, pero llévate a otro. No, te vas conmigo. A la edad de 21 años, Elías, te vas solo para las misiones. Dije, pero ¿cómo va a ser? Me dijo, me vas a representar a mí. Yo estoy representando al presidente del ministerio, lo que fue el ministerio sobre la Piedra del Ángulo. Y yo estoy metido en Venezuela con los guaraos. A la edad de 21 y a la edad de 22 años estoy haciendo una campaña evangelística porque él no podía estar en Venezuela y nos encargó todo y dijo, tú vas. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque Dios me dijo que todo está listo. Escucha lo que le voy a decir. Y le voy a abrir mi corazón. Le voy a abrir mi corazón. Porque es el tiempo. Dios me dice, es el tiempo. Nadie de los que me vio nacer me han dicho, tú estás listo. Nadie de los que se criaron conmigo. Y yo tengo a este pastor que ya mora con el Señor diciéndome, el rey me dijo que tú estabas listo. Hermano y hermana que me estás escuchando, Dios pone pastores, apóstoles, evangelistas, para que hagan un trabajo y para que sean cabezas y guarden y velen y protejan. Pero nunca la palabra de ellos va por encima de la de Dios. Nunca. Esto no es un reino de hombres. Este es el reino de los cielos. Y me acuerdo en una ocasión, y lo voy a decir, vamos en la iglesia de mi papá, llega el pastor mentor mío Carlos Valle y le dice a mi papá, le tengo que dar credenciales a tu hermana, Sandra. Me acuerdo que mi papá dijo, yo tengo 5 ministros mejores que ella, más preparados que ella. ¿Por qué se le va a dar a ella? Se le va a ungir al pastorado y se le van a dar credenciales. El amigo y pastor Carlos Valle le dijo, porque el rey me dijo que es ella. Y mi papá le dijo,
¿Y qué yo hago con las otras personas? Y él le dijo, arréglatelas tú con Dios. Yo sigo instrucciones. La gente no habla así. La gente no habla así. Yo tengo una amiga mía que lleva años en la iglesia y un día se sentó a hablar conmigo y yo le dije, tú no conoces lo que es el reino de los cielos. Maestra bíblica, tremenda persona. Y cuando yo le expliqué lo que le estoy explicando a ustedes, ella se le cayó la boca y me dijo, yo nunca había visto el reino de los cielos así. Yo le dije, te estás perdiendo de todo. Te estás manifestando en los hombres, no en Dios. Ay, Señor amado. Me extendí un poco. Pero seguimos hablando acerca de teocracia y seguimos hablando acerca del reino de los cielos. Mi hermano, cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos, no va a llamar a su pueblo por concilio. No va a decir que acá vengan los adventistas, que acá vengan los católicos, que acá vengan los pentecostales, que acá vengan los presbiterianos. Va a decir que vengan mis hijos, mi pueblo, uno solo. Uno solo en el Señor. Si algo que Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo peleaban con las iglesias, era que las iglesias querían sentirse identificadas, que eran únicas y decían, no son únicas, son uno en el Señor. Seguimos hablando de teocracia y espero que por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios te pueda revelar aún más todavía y te puedas alinear conforme a la voluntad de Dios Padre y no conforme a la voluntad de los hombres. Que Dios te guarde y te dé paz.